Después de los anuncios ha llegado la hora de abrir comunicación con la Estación Espacial Interprovincial Estrella Mudéjar. Buenas noches, Mayor Abutardigan. Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Oiga, ¿qué tal ha visto la semana desde su órbita? Pues veo mucho movimiento de los políticos, los socialistas especialmente. Para empezar, vamos a referirnos al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que montó un gran revuelo el viernes al decir, en una entrevista en la cadena SER, que Castilla y León no debía dispersar esfuerzos, sino concentrar sus inversiones en Valladolid, de forma análoga a lo que pasa en Aragón con Zaragoza. Le han llovido críticas desde otras provincias, como es lógico. Con lo bonito que era ver a Puente exhibiendo su buen talante, acompañando al alcalde de León, Antonio Silván. Las críticas no se han hecho esperar, la más comentada, la de Julio Llamazares desde las páginas de El País, quien en una tribuna titulada Ceausescu en Valladolid denunciaba que las capitales autonómicas han fomentado en España un nuevo centralismo. Los equilibrios territoriales han sido analizados además en el foro Think Europe en Soria. Y ahí otra autoridad muy destacada, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha terciado en este asunto diciendo que la estrategia frente al reto demográfico hará hincapié en las ciudades intermedias. Solo nos falta saber qué es una ciudad intermedia. ¿Lo sabe usted, Pérez? Pues yo no estoy muy seguro. Pues se lo digo yo, que lo he investigado. La Unión Europea considera ciudad intermedia la que tiene entre 20.000 y 1 millón de habitantes. Vaya, vaya. Ahí lo tienen, ven, España es un país de ciudades intermedias. El gobierno de Sánchez apostará por todas las ciudades españolas, excepto Madrid y Barcelona. Qué buena noticia nos ha dado Meritxell Batet. Vamos a ser un territorio equilibrado y cohesionado. Pero si brilló ayer la socialista Batet en Soria con sus buenas palabras, más brilló el domingo Luis Tudanca en Burgos, durante su acto de presentación como candidato del PSOE a la Junta. Y en ese acto hubo una imagen que me llamó poderosamente la atención. En primera fila estaba alineada toda la historia reciente del socialismo castellano y leonés. Julio Villarrubia, Óscar López, Ángel Villalba, que no se prodiga nada en estos actos, y Jesús Quijano. Una imagen entrañable de unidad socialista que reconforta a todos los que seguimos la política regional tras tantos episodios de luchas internas socialistas. Pero el diablo nunca descansa y esa foto ha pasado desapercibida en casi todos los medios. Pérez. Los periodistas siempre estamos más atentos a las peleas que a las reconciliaciones. Y como buena prueba de que el diablo nunca descansa y que nos gustan las peleas, vamos a terminar con una historia chocante y alejada de la política. En Segovia hay una lucha de recogida de firmas a favor y en contra de una escultura del diablo que el ayuntamiento ha colocado cerca del acueducto. La escultura celebra una vieja leyenda según la cual el diablo construyó el acueducto en una noche a cambio del alma de una doncella. Leyenda falsa, por supuesto. En Castilla y León las infraestructuras se tardan en construir bastante más de una noche. Pero la representación del diablo ha parecido mal a algunos grupos católicos que la consideran ofensiva y ya llevan 12.000 firmas pidiendo su retirada. ¿Y a usted qué le parece? Pues me parece que la gente que se enfada por todo construye monumentos al diablo mucho mayores, monumentos de ira y de soberbia. El diablo estará encantado, Pérez. Tiene suerte, tiene suerte. Desde ahí arriba no ve usted enfrentamientos diabólicos y todas las ciudades son intermedias. Intermedias y pacíficas. Mire, mire, desde aquí se ven ahora las luces de Soria y un poco más allá las estrellas. Dejamos al Mayor Abutardigan mirando las estrellas y volvemos a la tierra para celebrar a San Antón, el patrón de los animales, que es honrado en toda la comunidad. En Cacabelos, por ejemplo, en el Bierzo, han acudido mayoritariamente perros, que sigue siendo el animal favorito de las familias. El párroco ha recordado que una mascota no es un juguete. Una bendición es un complemento. Lo fundamental es la responsabilidad. Nadie está obligado a tener un perro en su casa. Nadie tiene por qué tener una mascota. Es una invitación a la responsabilidad. Y por eso es también una invitación a que los niños no pidan mascotas que al final terminan cuidando los adultos. Hoy terminamos esta edición de Noticias Medianoche hablando de vino y de la importancia de no confundirse a la hora de pedir el vino que queremos. Es eso lo que ha pretendido la denominación de origen Rueda con sus nuevas contraetiquetas y su nueva imagen corporativa. El director general de la denominación de origen Rueda, Santiago Moreno, nos acompaña, como les digo, esta noche en el tiempo de entrevista. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Por qué es tan importante una contraetiqueta que sea clara, que no genere confusión?
Pues bueno, lo más importante es que la contraetiqueta es nuestra garantía, ¿no? La garantía de que la procedencia y el origen es de Rueda, de ese vino que está consumiendo el consumidor. Y lo que hemos detectado en los últimos tiempos es un problema de el éxito de Rueda y de su verdejo ha propiciado que se plantee verdejo, que es la variedad, no nos olvidemos que es la variedad de uva, pues en muchas partes, no solo de España, sino del mundo. Podemos ver plantaciones de verdejo en otras partes de España, pero también en Estados Unidos o en Australia. Y han llegado al mercado pues, vino de la variedad verdejo de otras zonas geográficas y que están de alguna forma aprovechando ese boom que ha tenido Rueda con su verdejo, con la uva autóctona que lleva 1000 años con nosotros. ¿Qué repercusión ha tenido hasta ahora esa nueva imagen? Estamos viendo precisamente imágenes del momento en el que presentaron en Valladolid ese nuevo cambio de imagen, ese nuevo espíritu que se le quiere dar a la denominación de origen Rueda. Desde entonces hasta ahora, ¿cómo han ido las cosas? Pues al principio, como todo cambio, es un cambio pues, que conlleva muchísimas reacciones, ¿no? Y la gente, pues al principio, sobre todo los más cercanos, los propios bodegueros, los propios socios, la gente que ha vivido con un logo durante más de 20 años, 30 años, pues le ha resultado muy agresivo el cambio. Poco a poco se está acostumbrando todo el mundo, ¿no? y está entendiendo el porqué, la razonabilidad del cambio, porque todo tiene una explicación, no es algo que sea un antojo de nadie, ni mucho menos, ¿no? Y es el mercado, por supuesto, el que tiene que marcar. Claro, y todo ese nuevo espíritu tiene que ir encerrado en una simple contraetiqueta, es decir, que una contraetiqueta que nos puede parecer un sello sencillo engloba mucha información, ¿no? Claro, la contraetiqueta es lo que dice efectivamente que ha pasado todas las pruebas de control de calidad que le garantizan al consumidor que lo que está consumiendo pues tiene la garantía, la calidad de ese Rueda que espera, ¿no? De ese verdejo de Rueda. Cuando se decide cambiar la imagen, el logotipo, pues se decide en base a una realidad, ¿no? Nosotros sí que bueno, pues hacemos estudios un poco de mercado, nos acompañamos ahí con una empresa como Nielsen que tiene una gran autoridad en el tema. Y bueno, después de hacer pruebas en toda España con nuestro logotipo, pues le decían los consumidores de las diferentes zonas pues, que era nuestro logo empezaba a ser antiguo, estaba anticuado, había demasiada información y que no tenía demasiada información contenida en un propio logo, ¿no? Una rueda, unas uvas, una viña, una palabra que no se terminaba de entender. Digamos que había cumplido un objetivo, no se había cambiado, había evolucionado pero muy poquito, se creó en 1980, en 1990 se hace una pequeña evolución incorporando nuevos elementos al logo y luego en 2005 hubo un pequeño restyling añadiendo el color amarillo que nos caracteriza en ese logo. Y bueno, pues los consumidores lo que nos decían es que lo veían fuera desfasado, que no tenía nada que ver con la imagen que tenía de los vinos de Rueda, que son vinos frescos, jóvenes, optimistas. Y pues de alguna forma ellos creían al mismo tiempo que era un logo demasiado difícil de leer, había demasiada información, había que simplificarlo, ¿no? Entonces hicimos con estas reflexiones y añadiendo esto que estamos hablando de que queremos que Rueda esté por encima de verdejo, porque efectivamente puede confundir al consumidor y Rueda aporta unos valores que la palabra verdejo solo no tiene, es nuestra uva autóctona, es verdad, pero además nosotros tenemos otra serie de características que hace que los vinos de los verdejos en Rueda sean diferentes. El primero, 1000 años trabajando con la variedad, familias de séptima, de octava generación, eso es muchísimo trabajo previo que está en las botellas. Luego está la climatología, la altitud, el suelo, eso no se puede copiar, afortunadamente, ¿no? Bueno, pues nosotros incorporamos la necesidad de que el mensaje al consumidor fuera más claro a la hora de potenciar la marca Rueda por encima de todo, y con todo esto lo que hicimos es un concurso, un briefing y un concurso de agencias en toda España. Se invitó a 7 agencias, 3 fueron las elegidas finalmente y después de mucho debate y muy complejo porque lo de los logos tiene una carga subjetiva tremenda, pero sí es verdad que cumplían un poco con los prerequisitos que habíamos marcado, pues bueno, pues se toma la decisión de este logo, que como bien comentábamos antes, al principio tuvo sobre todo se habló muchísimo del logo, que también es bueno, por otro lado, ¿no? Se habló muchísimo de este cambio y luego cuando se vio un poco cómo lo estábamos aplicando y sobre todo con las contraetiquetas, que es nuestro sello de garantía como hablábamos antes, y lo hicimos para que destacara por encima de todo la palabra Rueda. Hemos dejado de utilizar otras palabras que pudieran generar confusión como verdejo, sauvignon, espumoso, ya todos van con la palabra Rueda y con diferentes colores en función de la tipología del vino, y lo que hemos incluido también ha sido
aprovechando pues bueno, este tema de las copias y para darle más seguridad al consumidor, pues elementos de seguridad como el microrrelieve y el efecto holográfico, que hace que todavía, pues yo creo que le garantizas más al consumidor que el producto que está consumiendo obedece a lo que él ha pedido, que eso es lo importante. Ya me lo dice usted, Rueda evidentemente no es solo verdejo ni muchísimo menos, pero es verdad que el verdejo sobre todo tiene el éxito que le ha dado la denominación de origen Rueda. Se han estado aprovechando de esa fama, ¿no? Bueno, en estas cuestiones siempre pasa lo mismo, ¿no? Y incluso es bueno y positivo para nosotros, es decir, al final el éxito del verdejo y que en muchos sitios se pide como verdejo, pues ha generado una oportunidad, una ventana de oportunidad para otras zonas productoras, pues que a lo mejor no tienen el prestigio, la calidad que pudiéramos tener en Rueda con nuestro verdejo y han plantado esa variedad de uva, con resultados diferentes, evidentemente, porque al final, por eso insisto, ¿no? Al final Rueda aporta un factor diferencial importante, y hay que tenerlo en cuenta. El resultado es totalmente diferente y así nos lo dicen los consumidores, ¿no? Y los consumidores también nos dicen, y lo dice Nielsen, que cuando piden un verdejo, más del 90% esperan la calidad de un Rueda. Yeah. Nosotros queremos darle más información, toda la información posible a los intermediarios y sobre todo al consumidor final, para que no se equivoquen si lo que quieren es tomar un verdejo de Rueda, por supuesto. ¿Y aquí achacan el éxito del verdejo, sobre todo entre gente joven y creo que también entre consumidores, entre mujeres, ¿no? Sí, nosotros estamos muy presentes en los jóvenes, las mujeres. Bueno, pues el éxito de Rueda nos ha permitido crecer de forma exponencial para ser los líderes absolutos de vino blanco en España de calidad. Más del 40% del mercado en España pertenece a Rueda y estamos creciendo más y más en exportación, ¿no? Eso ha significado que haya cada vez más plantaciones, más bodegas de toda España que quieren formar parte del éxito de Rueda, y las razones del éxito son muchas, pero por encima de todo la calidad del producto. Y el consumidor apuesta por la calidad del producto porque nuestros bodegueros y nuestros socios, nuestros viticultores han sabido trabajar en ese producto para que tenga esa calidad que espera el consumidor, para convencerle, y por encima de todo la relación calidad-precio que tienen nuestros verdejos de Rueda en el mercado, pues así nos lo dice el mercado hasta ahora y así nos lo está diciendo cada vez más mercados en los mercados exteriores. Pues es una 2015, que es de nuestra bodega. Acabamos de estrenar el 2019, yo no sé si habrán hecho ya balance de cómo fue el 2018, un año marcado precisamente por ese también cambio de imagen, por esas nuevas contraetiquetas. ¿Cómo fue el 2018 para la denominación de origen Rueda? Pues el 2018 fue un año complicado, muy complicado en general para todo el vino español, ¿no? Porque bueno, pues tuvimos una cosecha de 2017 que fue un 23-24% inferior a la del año anterior. Claro, en Rueda nos afecta especialmente porque el 95% del vino que se consume es vino del año. Es decir, nosotros vendemos el vino que se produce prácticamente en la cosecha anterior en su mayoría. Claro, pues ha habido que lidiar con una necesidad de vino que no existía y ha habido que acomodarse a las existencias reales que había en bodega. Las bodegas han tenido que hacer unos equilibrios fuertes para poder seguir suministrando al mercado, pero se ha notado que en los meses de septiembre, octubre y la mitad de noviembre las bodegas habían quedado vacías, prácticamente sin vino, y ahí hemos notado un bajón importante, más de 6 millones de botellas que se perdieron en esos meses y que se ha recuperado una vez se ha puesto en valor, se ha puesto en circulación la nueva cosecha de 2018, que esta sí que ha sido más abundante, 130 millones de kilos, la más abundante de la historia de Rueda, y en ese momento, cuando ha empezado a comercializarse ya la nueva cosecha, es verdad que se ha ido compensando y bueno, pues al final tuvimos un año que, a pesar del 23% de la bajada en producción, solo bajó un 10,5% en la comercialización, ¿no? Bueno, razonablemente optimistas, liderando los vinos de calidad como líder de las DOs de Castilla y León en cuanto a comercialización, y ahora con las expectativas de un 2019 pues con muchísimo optimismo, ¿no? Es un año en la que tenemos que seguir consolidando esa posición de liderazgo y bueno, pues también un poco escuchando al mercado, no solo en las cuestiones que hablamos de imagen y de garantía de procedencia, ¿no? Y de origen, sino también lo que cada vez más se está pidiendo a Rueda y a vino blanco en general en España, y es elaboraciones
diferentes, no solo elaboraciones de año, ¿no? Ahora lo que se está pidiendo cada vez más son elaboraciones con vinos con barrica, vinos envejecidos sobre las lías, con una capacidad de envejecimiento mayor, crianzas oxidativas, vinos espumosos. Bueno, tenemos una gran suerte con la Verdejo, que, que no solo es el éxito que nos está dando con los vinos jóvenes, sino que es una uva muy versátil, que te permite trabajar en diferentes aspectos, con diferentes elaboraciones y con diferentes resultados, y atender un poco esa necesidad de ese consumidor inquieto que estamos creando en España. Le pregunto precisamente por esos consumidores. Yo no sé si se están incorporando muchos y si los jóvenes cada vez consumen más vino, porque Castilla y León es una tierra de vinos. En España hay multitud de denominaciones de origen, pero no sé si van a la par también el aumento del número de consumidores. ¿Es así o no? Bueno, en los últimos años el vino en general ha tenido un problema en cuanto al consumo per cápita en España. Se ha venido con un decrecimiento continuo hasta el 2017, en el que se ha producido un pequeño punto de inflexión. Estamos hablando del vino en general. Sin embargo, si hablamos y rascamos o profundizamos un poquito más en esas cifras, el vino blanco ya lleva más de 6-7 años con un crecimiento continuo, quitándole o robándole esa cuota de mercado al vino tinto, ¿no? El vino blanco ha llegado con mucha fuerza, sobre todo porque ha incorporado nuevos consumidores, jóvenes, mujeres, también los hombres, Nielsen nos dice que cada vez más hombres y casi están ya a la par con las mujeres, ¿no? Pero bueno, es verdad que en ese nicho de mercado Rueda ha ido, y los vinos blancos han ido creciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese crecimiento parece que se sigue profundizando, estábamos ya en el 28% del consumo blanco sobre el total del vino comercializado en España. Año a año se van ganando 2 o 3 décimas, 2 o 3 puntos de cuota de mercado, y es de suponer que por el acomodo a las nuevas tendencias en el consumo, por el acomodo sobre todo al consumidor y a sus necesidades, a las barras, al chateo, al poteo, es decir, nosotros al final estamos muy presentes en el canal Horeca, muy presentes, tenemos una presencia importantísima, ¿no? Bueno, y creciendo. Bueno, es esa capacidad de nuestros vinos para adaptarse a esos entornos. Pues espero que el año 2019 pues, siga siendo un año de éxitos, evidentemente para la denominación de origen Rueda. Gracias, Diego Mora, por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Muchísimas gracias, Juan. Gracias y buenas noches. Dejamos ya de hablar de vinos y dejamos ya de contarles la actualidad de esta jornada, porque ahora llega Cristina López del Val con todos los datos de la meteorología. A las 7:30 de la mañana, Antonio José Renedo nos contará cómo se despierta esta jornada en Castilla y León. Gracias. Que descansen.